buenos días. Iniciamos nuevamente nuestras clases. Continuamos con el bloque 2 que nos da la Universidad de Guanajuato para la materia de Biología 2. En esta ocasión vamos a iniciar con sistema cardiovascular, el cual, contiene los siguientes temas: composición y funciones de la sangre, generalidades del sistema inmune, anatomía y fisiología del sistema cardiovascular, circulación mayor y circulación menor, y las patologías asociadas al sistema cardiovascular. Bien, vamos a empezar por la composición y las funciones de la sangre. Bien, la sangre, tenemos que decir que es un tejido conectivo especializado, entendiendo nosotros como tejido conectivo aquel que tiene una cantidad pequeña de células en relación a la sustancia intercelular que le rodea. No tiene que ser necesariamente algo sólido, aunque lo puede ser. En este caso, la sangre es muy fluida, de tal manera que no podríamos decir que es sólida y no por eso deja de ser un tejido. Bien, entonces es el medio interno que va a relacionar a todo el organismo. Esa es la importancia que tiene la sangre. Permite la comunicación de todo el cuerpo, permite que todo el cuerpo se pueda nutrir, permite que todo el cuerpo vacíe sus desechos. La sangre circula a través de los vasos sanguíneos y el corazón. Esto lo vamos a ver más adelante en la anatomía. Ahorita nos vamos a dedicar únicamente a la sangre. En el adulto sano representa aproximadamente el 8% de su peso corporal. Evidentemente, estamos hablando de un adulto que no tenga obesidad y no tenga ningún otro tipo de patología, ningún otro tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que la constituye? Bueno, tiene dos porciones que consideramos, una porción líquida y otra porción con elementos figurados que son células o derivados de las células, ¿no? Vamos a ver cuáles son, vamos a revisarlos. Primeramente vamos a ver el plasma. Lo constituyen muchas sustancias que aquí estamos anotando: agua, proteínas y aminoácidos, sustancias nitrogenadas, gases, elementos nutritivos, sustancias inorgánicas. Y el agua es fundamental, es el medio que sirve para que la sangre permanezca fluida y esté constantemente circulando a través de los vasos sanguíneos. Además, hemos mencionado anteriormente que es el medio en el cual se llevan a cabo muchas reacciones químicas. De hecho, en la sangre muchas reacciones químicas están ocurriendo. Las proteínas y aminoácidos colaboran en forma muy importante a mantener su osmolaridad. Además, son transportadoras de muchas sustancias, medicamentos, hormonas, etc. Las sustancias nitrogenadas, en términos generales, son derivadas de las proteínas y de los aminoácidos, y no por ello necesariamente son proteínas o aminoácidos. Los gases que nosotros estamos constantemente, ya sea respirando o estamos produciendo como un desecho, el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno, que es extraído de los pulmones, transportado a todo el cuerpo, utilizado para las funciones metabólicas, para obtener energía. Ya en alguna ocasión hemos dicho cuál es la verdadera definición de la respiración que ocurre a nivel celular. Y bueno, como desecho se obtiene dióxido de carbono y es también transportado a través de la sangre para poderse eliminar en los pulmones. Elementos nutritivos de diferentes tipos, no solo las proteínas que habíamos mencionado ya, también los carbohidratos y los lípidos, y diferentes sustancias inorgánicas. Bien, ¿cuáles son las proteínas más importantes del plasma? Bueno, la albúmina, el fibrinógeno y la globulina no son desde luego las únicas, hay muchas más proteínas. De hecho, aquí estamos hablando de proteínas libres, porque si tomamos en cuenta la hemoglobina, que es la proteína que constituye la mayor parte del eritrocito, pues tendríamos que dejar atrás algunas otras proteínas. La albúmina y la globulina son esencialmente proteínas transportadoras, transportan diversas sustancias.
Por ejemplo, la mayor parte de las hormonas pueden ser transportadas a través de estas dos proteínas, a las cuales se unen, por ejemplo, se me ocurre en este momento la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, que en su mayor parte se unirá a la albúmina, va a ser transportada a diferentes partes del cuerpo. Y el fibrinógeno, que es una proteína que es utilizada en procesos de coagulación. En procesos de coagulación y también en procesos de reparación de tejidos. Bien, las sustancias nitrogenadas que hablábamos hace rato, derivadas de proteínas y aminoácidos, son urea, creatinina, ácido úrico, creatina y amonio. Algunas tóxicas, algunas inertes, pero que todas a final de cuentas tienen que ser eliminadas. Son derivados metabólicos que serán eliminados del cuerpo. Y bueno, los electrolitos, los más importantes, no los únicos, están aquí anotados: sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fosfatos, bicarbonato. Bien, decíamos que los elementos figurados son células o derivados de las células que están circulando en la sangre. Vamos a hablar de los primeros de ellos, son los eritrocitos. Se llaman también hematíes, glóbulos rojos, eritrones, etc. Tiene varios nombres. Aquí a la derecha tenemos una imagen microscópica de los eritrocitos. Cuando los vemos en el microscopio, podemos ver su característica, que da la apariencia de ser, de ser células con un centro muy claro. Vamos a ver más adelante que esto se debe a la forma que tienen los eritrocitos. Es decir, en el microscopio su borde se ve grueso, se ve de un color más intenso, y eso es en los bordes, y en el centro se ve más claro. Bien, son las células más abundantes de la sangre. De hecho, su cuenta normal en los varones es de 4,5 millones a 5,5 millones por cada milímetro cúbico, y de 4 a 5 millones por milímetro cúbico en las mujeres. Entonces, son células bastante abundantes. Cada milímetro cúbico representa 1 mililitro, para expresarlo en otros términos. Le van a proporcionar estos eritrocitos a la sangre su color característico en rojo, y se van a formar en la médula ósea. Se forma en la médula ósea en respuesta a un estímulo que es la hormona eritropoyetina. Si ustedes recuerdan, la eritropoyetina se mencionó en el sistema endocrino cuando hablábamos de los riñones, y decíamos que se produce esta hormona. Bien, hace un momento mencionábamos que entre las proteínas que están en la sangre está la hemoglobina, pero la hemoglobina no es su característica circular libre en la sangre, forma parte de los eritrocitos. Y es importante la hemoglobina porque es precisamente esta la proteína que transporta los gases que habíamos mencionado: oxígeno y dióxido de carbono. Vamos a ver, entonces continuamos con los eritrocitos. Aquí podemos ver una imagen tridimensional de los eritrocitos. Pueden notar que tiene una forma, tal como dice el texto, bicóncava, es decir, si la observamos por un lado, tiene una concavidad; si la observamos por el otro lado, el eritrocito también tiene otra concavidad, es decir, es cóncava en ambas caras, en ambas de sus caras es cóncava. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, el hecho de que tenga esta forma el eritrocito permite que la mayor cantidad posible de la hemoglobina que la conforma esté en contacto con la membrana celular. ¿Y esto de qué sirve? Bueno, sirve para poder tener contacto con la mayor cantidad posible de oxígeno y ser más eficaz en su transporte. Si yo tuviera una célula esférica, como ocurre con la mayor parte de las células del cuerpo que tienen volumen, sean esféricas, sean cuadrangulares, sean cilíndricas, bueno, tendríamos una gran cantidad de hemoglobina al interior de la célula, pero que no puede estar en contacto con la membrana celular. Y entonces perdería su eficacia para poder capturar el oxígeno. Pero teniendo la forma circular y bicóncava, como se ve en esta imagen,
La hemoglobina tiene una mayor probabilidad de estar cerca de la membrana celular y capturar este oxígeno o el dióxido de carbono en su momento. Bien, es la única célula del cuerpo que carece de núcleo y de organelos. Los tenía cuando se estaba formando. Decíamos hace un momento que es una célula que se forma en la médula ósea. Bien, la médula ósea es un tejido que se encuentra dentro de algunos huesos del cuerpo. ¿Mm? Ejemplo, el esternón, ejemplo, el húmero, el hueso frontal, el fémur, etcétera. Hay varios huesos que contienen en su interior médula ósea roja. Eh, Cuando está en la etapa de formación, el eritrocito contiene este núcleo, contiene los organelos que le permiten sobrevivir. Ahora, una vez que el eritrocito madura, pierde el núcleo, pierde los eritrocitos y pierde el núcleo y sus organelos, perdón, y la consecuencia de esto es que ya no puede llevar a cabo la respiración anaerobia. Por ese motivo también es la única célula del cuerpo que va a llevar respiración de tipo anaerobio. ¿Mm? Si no tiene mitocondrias no puede llevar a cabo la respiración de tipo aerobio. Y eso es lo que indica el texto que estamos aquí anotando. También tienen la característica de ser muy flexibles. A pesar de ser células pequeñas, tienen que pasar por algunos vasos sanguíneos muy estrechos que les llamamos capilares y que de hecho son mucho más estrechos que el diámetro de los eritrocitos. Para poder atravesar estos vasos sanguíneos, estos capilares, pues tienen que deformarse, tienen que perder algo de su forma y posteriormente la recuperarán una vez que logren pasar por estos capilares. Esto es una cuestión importante porque si no existían estos vasos capilares tan estrechos y tan delgados también en sus paredes, pues no sería posible la nutrición de los diferentes tejidos y su oxigenación. Entonces es muy importante que los eritrocitos sean flexibles. Si pierden su flexibilidad, entonces ya no pueden atravesar estos capilares. Y cuando llegan a un órgano que se llama vaso, que está localizado en la parte superior izquierda del abdomen, son capturados los eritrocitos que ya no son flexibles y son destruidos. O sea, son destruidos, mueren y esto ocurre aproximadamente cuando han vivido ya 120 días los eritrocitos. Esa es su vida media, 120 días. Bien, si seguimos con los elementos figurados de la sangre, vamos a ver ahora los leucocitos. Y bueno, ¿qué características tienen? Bueno, en principio no son iguales todos los leucocitos, los hay de diferentes tipos y los hay de diferentes tamaños, cada uno con funciones diferentes, aunque todos tienen una característica común. Todos sirven para las funciones inmunológicas del cuerpo. Todos tienen núcleo, va a variar en forma, tamaño, eh, y esto nos permite poderlo reconocer en el microscopio. Más adelante en otra diapositiva mostraré cómo se ve en el microscopio en los leucocitos. Bien, a diferencia de los eritrocitos, como vemos, la cantidad de leucocitos es muy pequeña. Con los eritrocitos hablábamos de millones por cada milímetro cúbico. En cambio, con los leucocitos estamos hablando de entre 5 y 10.000 por milímetro cúbico. Es una cantidad muy pequeña en comparación con los eritrocitos. Bien, decíamos que tienen función inmunitaria. Principalmente esta función inmunitaria se va a referir a la defensa contra enfermedades de tipo infeccioso, aunque también pueden atacar otras sustancias que no estén vivas, que no sean bacterias, que no sean protozoarios, que no sean otros organismos vivos. ¿Mm? Bien, vamos a ver. Si seguimos con los leucocitos. Los leucocitos se clasifican en granulocitos o agranulocitos, según si se observan o no gránulos en su interior cuando están en el microscopio. Hay tres tipos de granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos también son llamados polimorfonucleares.
Y tenemos los agranulocitos que son llamados unos linfocitos, otros monocitos. Estas son células sumamente especializadas en la inmunidad. Y los monocitos, de hecho, cuando ya no están circulando en la sangre, porque tienen la capacidad de salir de la circulación sanguínea, cambiaban de nombre y se llamaban macrófagos. Bien, ¿cuáles son las propiedades que tienen los leucocitos que les van a permitir facilidad en sus funciones inmunológicas? Una se llama diapédesis. La diapédesis es un mecanismo que le permite a los leucocitos, a todos, salir de la sangre, salir de los vasos sanguíneos, pasar a los diferentes tejidos del cuerpo y alcanzar los antígenos que están buscando atacar. Aclaro que un antígeno es una sustancia capaz de producir una reacción inmune. Eso es un antígeno. Bien, otro mecanismo, la fagocitosis. La fagocitosis la hemos visto en otros temas, aunque no estén incluidos en los videos, ya que pertenecen a Biología 1. La fagocitosis es un mecanismo que permite englobar una sustancia grande que sea incapaz de atravesar la membrana celular para poder quedar dentro de la célula. Eso les sugiero, les pediría que revisen sus temas de Biología 1 para que repasen los temas de transporte de membrana, dentro de los cuales está el tema de fagocitosis. Bien, la quimiotaxis. La quimiotaxis es un mecanismo que permite a los leucocitos llegar hasta el sitio donde haya algún modo de inflamación, que será el sitio donde generalmente puede haber un alergeno. La quimiotaxis es como si habláramos de un imán que está atrayendo a algún tipo de metal. En este caso el imán sería, por ejemplo, el sitio de inflamación, y el metal sería el leucocito que es atraído hacia el sitio de inflamación. Aquí tenemos las imágenes como se ven al microscopio de los diferentes tipos de leucocitos. Aquí se puede ver los neutrófilos, que tienen la característica, en todos el núcleo está de color violeta. Entonces, podemos reconocer los neutrófilos, aparte de ser los leucocitos más abundantes en la sangre, tienen la característica de tener un núcleo con varios lóbulos. Y de hecho, mientras más lóbulos tenga un neutrófilo, es mayor la edad que tiene. Como vemos, también se puede observar en los neutrófilos una pequeña cantidad de gránulos en su interior. No son tan perceptibles, pero sí se pueden observar poniendo atención a la imagen. Los eosinófilos son leucocitos más grandes que los neutrófilos. Tienen un núcleo, como se puede observar aquí, bilobulado, y sus núcleos son mucho más notables. Fíjense que tomamos como parámetro para medir el tamaño de los leucocitos, los eritrocitos que rodean. Todo lo que estamos viendo aquí alrededor son eritrocitos. Alrededor de los leucocitos estamos viendo eritrocitos. Todos tienen un tamaño uniforme, todos los eritrocitos, y son los que nos sirven de referencia para medir el tamaño de los leucocitos. Los basófilos, que son difíciles de observar porque representan menos del 1% de los leucocitos, tienen una cantidad de gránulos tan importante que hace muy difícil observar el núcleo. La mayor parte de las veces no se puede ver el núcleo dada la cantidad de gránulos que tienen. Esos son los granulocitos. Los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Noten que los linfocitos son prácticamente el tamaño de los eritrocitos y tienen un núcleo tan grande que está abarcando casi la totalidad de las células. Solamente dejan un pequeño espacio de citoplasma. Y los monocitos tienen un núcleo que abarca más o menos la mitad de la célula y tiene una forma riñonada, y el resto de la célula se ve clara, se ve sin gránulos. Bueno, continuando con los elementos figurados, con los leucocitos, vamos a ver.
Cada uno de los diferentes tipos de leucocitos va a tener una función que sea más o menos especializada. Los neutrófilos, decíamos hace un rato, son los más abundantes de todos ellos y representan la primera línea de defensa contra los agentes infecciosos. Cuando un agente infeccioso entra a nuestro cuerpo, eh, voy a poner un ejemplo, aunque sea de un nombre que ustedes no conozcan, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entra a nuestro cuerpo a través de la faringe, a través de las amígdalas palatinas, eh, causa una infección faríngea, una faringitis, y la consecuencia es que los primeros leucocitos que entran en acción para defendernos de este agente infeccioso son los neutrófilos, son los primeros que atacan. Los eosinófilos tienen dos funciones reconocidas, que es la defensa contra diversos tipos de parásitos y además están involucrados en funciones de respuestas alérgicas. Los basófilos son los menos abundantes de todos los leucocitos y no tienen una función que sea todavía 100% clara. Los linfocitos se dividen en linfocitos B y linfocitos T. En términos generales y para no entrar en profundidades de la fisiología de los leucocitos, simplemente diremos que los linfocitos B son células que son capaces de producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que están especializadas en la función inmunológica, son capaces de reconocer un alergeno al cual se unen para que después puedan ser distribuidos esos alergenos, aunque sea junto con el anticuerpo. Y los linfocitos T, que deben su nombre a que maduran en el timo, una glándula que ya habíamos visto en su momento y que sabemos que está más activa en la infancia y están relacionados con el tipo de inmunidad que se llama celular. Más adelante tenemos un tema que son los diversos tipos de inmunidad y vamos a abordar la inmunidad celular y vamos a explicar lo que es. Finalmente, los monocitos, que están relacionados con la defensa contra infecciones virales y por hongos, así como otro tipo de infecciones crónicas. Y además habíamos ya mencionado que los monocitos, cuando salen de la sangre y pasan hacia los tejidos, normalmente les llamamos macrófagos, cambian de nombre. Las plaquetas no son células. Por eso decía hace un rato que los elementos figurados de la sangre no son necesariamente células. Son células o son derivados de las células. Bien, las plaquetas son derivados de una célula muy grande que se llama megacariocito. El megacariocito es una célula que está presente únicamente en la médula ósea. Se llama así no solamente por ser muy grande, sino por tener un núcleo muy grande. Y el megacariocito desprende parte de su citoplasma envuelto en membrana celular y esto se convierte en cuerpos protoplásmicos que terminarán tomando el nombre de plaquetas. Bien, ¿cuál es la vida media de las plaquetas? Pues de 7 días aproximadamente. Es el tiempo que están circulando, posteriormente serán eliminadas. La cuenta normal de las plaquetas, como vemos aquí en esta parte del texto, es de 150.000 a 450.000 por cada milímetro cúbico. Es importante decir que no son tan fáciles de observar porque son estos cuerpos protoplásmicos sumamente adhesivos a los sitios en donde se encuentren. Cuando nosotros detenemos la circulación sanguínea al extraer la sangre con una jeringa, bueno, pues esa sangre ya no se mueve. Y en ese momento las plaquetas se activan y se adhieren a las paredes del sitio donde se encuentren o pueden formar trombos. Entonces puede ser difícil observar las plaquetas en un frotis, en un microscopio. La función de las plaquetas es colaborar en la formación de un coágulo cuando se lesiona un vaso sanguíneo. Es decir, cuando nosotros presentamos una herida, una lesión,
y se lesiona un vaso sanguíneo, pues comenzamos a sangrar, se presenta una hemorragia. Bien, la función de las plaquetas mediante diferentes mecanismos, tanto químicos como celulares, es formar un trombo que a final de cuentas formará un tapón para que la sangre no siga fluyendo hacia el exterior y se detenga entonces la hemorragia. Aquí tenemos la imagen de las raras veces que se puede captar una plaqueta inactiva, aquí está en tercera dimensión, y tenemos un conjunto enorme de plaquetas en la siguiente imagen que están adheridas una a otra y están formando un trombo. Bueno, esto fue el tema de los elementos que forman la sangre. Vamos a continuar más adelante con los diferentes tipos de inmunidad. De momento, pues les agradezco mucho su atención. Hasta el siguiente tema.